Se pueden poner de pie, vamos a dar inicio a una oración. Señor Padre Celestial, queremos en esta tarde, Señor, darte muchísimas gracias porque nuevamente estamos en este recinto para poder recibir este seminario, para recibir esta enseñanza, mi Dios, que hemos estado llevando a cabo cada miércoles a las 7 de la noche y la verdad es que tú has sido muy bueno con nosotros siempre, mi Señor. Tú produces en nuestras vidas el querer como el hacer, mi Señor, para poder venir a este lugar, para podernos empapar cada día más, Señor, de la historia de la iglesia y todos y cada uno de los detalles que son necesarios, Padre, para que nosotros podamos comprender y tener una idea de todo lo que ha acontecido, Señor, en tu iglesia, de una manera sana, de una manera insana, para que nosotros podamos tomar ejemplo de lo bueno y desechar todo lo que es malo, Señor. Bendícenos, Padre, te lo rogamos. Sabemos que siempre, Señor, tú has estado presente en cada uno de estos talleres y queremos pedirte que nuevamente sigas extendiendo, Padre mío, esa misericordia sobre nuestras vidas para que cada uno de nosotros podamos comprender plenamente esta enseñanza, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo creo que sí. Pero sí, masilla, ¿no? Si no, pues jalan una mesita de allá. Sí, o allá atrás de... Bueno, voy a iniciar porque ya está el video ahí. Ahí está ya la carátula de nuestro taller del día de hoy para que le saquen foto. Que dicen que la primera iglesia fue apostólica judía. No, o sea, como iglesia no, pero sí. Lo que pasa es que el ya incluirle, así como es cuenta los de Roma, al haberle incluido apostólica romana, eso ya no es válido como iglesia original. Pero sí, o sea, prácticamente, simplemente la iglesia de Roma, la que inició la iglesia de Roma eran judíos. Es más, la carta a los hebreos fue dirigida a una iglesia llena de puros judíos que estaban en Roma. O sea, esa carta a los judíos no creas que estaban en Israel, estaban en Roma. Pero no, o sea, no, como denominación no. O sea, como denominación no. Si esa carta, por no decirles judíos, les llamaron hebreos, ¿podrían ser apostólicos hebreos? Pues mira, de hecho, hubo ciertas corrientes en aquel entonces que se le llamaban las iglesias judeocristianas. Les llegaron a llamar de esa manera porque pues venía de los judíos toda la doctrina. Pero como realmente la mayoría de los judíos pues, se fueron, o sea, realmente ellos no adoptaron la doctrina cristiana, se fueron rezagando a tal grado que hasta la fecha y desde los inicios de la iglesia había más gentiles que judíos siendo cristianos. ¿Me explico? Entonces por eso se desadoptó ese nombre, por así decirlo. Pero sí se le llegaba a mencionar de esa manera a los judeocristianos. Llegaban luego así a nombrarlos, pero no es, o sea, no es válido ni apostólicos romanos, ni como ahora también hay una denominación evangélica que le llaman la iglesia apostólica como denominación, tampoco, o sea, es una denominación, es una religión que fue creada por hombres. Entonces, sí, pero no, o sea, válido como tal, como iglesia, no. Pero de que sí se ha llegado a nombrar de esa manera, sí. Sí, los judeocristianos se les llamaba así. No cristianos judíos, sino los judeocristianos. Y redención por su gracia, ¿cómo ¿en qué nombre se dice la iglesia? O sea, ¿qué denominación? Sí. ¿Cómo?
somos iglesia apostólica. Ah, sí, por supuesto. Sí, o sea, todas las iglesias reformadas somos iglesias apostólicas. Y de la denominación que venimos pues, es de la pentecostal, o sea, somos pentecostales reformados. Y entonces evangélicos. Es que ese es un nombre generalizado por toda la iglesia protestante. Es que se le van dando, ¿sabes? Que todos los nombres, a final de cuentas, pues han sido dados o en épocas o hasta en regiones. Pero nos podemos llamar protestantes, nos podemos llamar cristianos, nos podemos llamar cristianos apostólicos, no nada más apostólicos, sino cristianos apostólicos, reformados, pentecostales, pero ahí sí es bien importante que cuando nosotros comentemos nuestra denominación pentecostal reformado, porque tú dices nada más pentecostal y ya nos ponen en el gremio de los neopentecostales, de todo lo que desgraciadamente se ha distorsionado. Sí, claro, cristiano apostólico. De hecho, los que realmente son iglesia tienen que ser apostólicos. O sea, no puede existir una iglesia que no sea apostólica. Y claro, muchos se denominan apostólicos, pero la doctrina de los apóstoles brilla por su ausencia. O sea, de hecho, lo que hemos estado viendo aquí, desgraciadamente, de la Iglesia Católica. O sea, toda la doctrina de los apóstoles se fue diluyendo. Tal grado que ahorita, pues, nada de lo que te enseñan en esa religión es apostólico. Igual en los pentecostales, los neopentecostales, ya no es apostólico. ¿Por qué? Porque hacen prácticas que los apóstoles no enseñaron. ¿Me explico? O sea, por eso es la importancia de ser una iglesia apostólica. Porque eso precisamente fue lo que Jesucristo dejó como fundamento de la iglesia. Que toda la enseñanza, precisamente todas las cartas, las epístolas, esas son la doctrina de la iglesia. Y muchos esas las han dejado así como que a un lado, y ya han sacado otras doctrinas que ya no tienen nada que ver con la enseñanza apostólica. ¿Te das cuenta? Los apóstoles nunca nos enseñaron a decretar. Al día de hoy se puede decir el fundamento perdido. Pues sí, desgraciadamente. Y así es. Pastor, ¿y los apologéticos entran con la apostólica? Bueno, es que los apologéticos es un nombre teológico. Haz cuenta, nosotros somos apologéticos. Es la defensa de la fe, ¿no? Ajá, o sea, pero eso es o sea, tú si de repente oyes, no, pues hay un grupo de apologéticos, porque hasta ahorita yo no he oído que haya una religión que se llame así, que se llame la religión apologética, ¿no? Sí, bueno, hay una que es católica, así. Bueno, hay grupos que son apologistas católicos, que son los que defienden. Haz cuenta, luego ves ahí en YouTube, ves algún video, el apologeta católico, fulanito de tal, ¿sabes quién es uno de ellos? Un Padre Toro, no sé si lo han oído, que dice una serie de herejías el hombre, pero es muy abusado, así como que psicológicamente a la gente la cautiva y saca textos de su contexto, y él es un apologeta católico, pero uno que parece que no. Está muy rarito, es una persona así muy rara, y No, que sí. y sí, trae unos rollos muy marcianos ahí, ¿no? Pero el chiste es que tiene una de seguidores. De hecho, es un youtuber. Es un youtuber ese cuate y anda con esas cosas. Bueno, vamos al tema. Nos andamos saliendo del tema, ¿sale? Ok, vamos como ven ahí, vamos a ver lo de las cruzadas. Como les he dicho, cada día se va poniendo más interesante la situación. Cambien las pilas, ¿no? Ya dame ese y cambien las pilas. Gracias. Se va poniendo cada vez más interesante, tanto por la cuestión teológica como por la cuestión histórica, ¿no? O sea, son cosas que en algún momento, es más, la mayoría de las películas de acción de época constan de estas épocas, precisamente, valga la redundancia, de la época de las cruzadas, cuando llegamos a ver ahí los sarracenos, así es, de los gladiadores, ¿no? Es precisamente en estas épocas. Y miren,
Aquí vamos a ver la descripción de lo que fueron las cruzadas. Sí, cuando la vi dije, acá le voy a poner Máximo. Ándale. Ya tenía nombre. Sí, Okay. Máximo Perseo. Ah, ya no vino Jaciel, ¿verdad? No, vino. Yo creo que le iba a interesar mucho por la pregunta que hizo hace 8 días. Aquí va a ver cómo se va a responder con este estudio la pregunta. Las cruzadas fueron una serie de guerras que se dieron entre los años 1096 y 1291, iniciadas por los europeos cristianos con el fin de recuperar Jerusalén y las tierras bíblicas del control de los musulmanes. Más de 1 millón de personas acabó perdiendo la vida violentamente como resultado de estas infames guerras. O sea, para variar, todo lo que hacían los papas, porque todo esto ya era parte del papado, eran puras tonterías. O sea, ellos se encargaban de poner el nombre de nuestro Jesucristo así, pero como tapete, delante del mundo entero. O sea, hemos estado viendo, la semana pasada vimos cómo los islamitas o musulmanes, cómo estaban creciendo de una manera tremenda. Y estos cuates, en vez de que por medio de la palabra de Dios mostraran la verdad del Evangelio al mundo antiguo, al mundo de aquel entonces, no, ellos se pusieron a estar haciendo sus situaciones políticas, bélicas, y iniciaron con este rollo de las cruzadas. ¿Por qué? Porque los musulmanes, ellos respetando su Corán, a ellos sí se les manda en sus doctrinas. O sea, ellos, fíjense nada más lo que son las cosas, sabemos perfectamente, como lo vimos hace 8 días, esa es una doctrina satánica definitivamente, el Islam es una doctrina satánica. El diablo vino a malinterpretar completamente lo que fue el Corán, lo que fue la Torá, lo que fueron los 5 primeros libros de la Biblia, para convertirlos en el Corán. O sea, en el momento en que la Torá la hacen a un lado para meter su Corán, como así muchos, ¿verdad?, que hacen a un lado la Biblia y meten el Atalaya, algunos meten sus catecismos, algunos meten el libro Mormón, así de esa misma manera ellos meten el Corán. Los judíos, ahorita que estaba hablando de los judíos, el Talmud, hacen a un lado la Biblia y meten el Talmud. Entonces todo eso ha sido una obra satánica. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar la manera de que la Biblia se confunda entre otras filosofías, entre otras creencias, entre cualquiera de esas cosas que se inventan los seres humanos. Pero bueno, pero al final de cuentas, los musulmanes, ellos sí estaban haciendo lo que su Corán decía. Ellos iban a andar conquistando a las regiones, metiéndoles su religión, el Islam, porque así lo dice el Corán. Sin embargo, la Biblia, ¿qué dice? Ama a tus enemigos, ¿no? Perdónalos. Ahí nos dice de qué manera es como tienes que ir a evangelizar a la gente, presentando el amor de nuestro Señor Jesucristo, usando el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Usando la paciencia, usando la benignidad, usando la bondad, usando el amor, llevándolos a la fe. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y los católicos estaban haciendo todo lo contrario. O sea, ellos se pusieron a la altura de los musulmanes, dijeron, bueno, ellos llegan y están conquistando aquí todo el mundo antiguo con su religión, metiéndoles a la fuerza en sus países teocráticos, obligándolos acá. Pues ahora nosotros vamos a armar un ejército para contrarrestar todo lo que ellos están haciendo y vamos a tomar Jerusalén. Porque eso es lo que ha sido la guerra de toda la vida. O sea, Jerusalén. Siempre se han disputado Jerusalén. ¿Por qué? Porque de la misma manera que para los cristianos, de la misma manera que para los judíos es un lugar importantísimo, es un ícono de su nación, de su religión y demás, también para los musulmanes. O sea, allí también Mahoma, ahí precisamente ahí es donde se supone que tuvo su primera ascensión, cuando el ángel Gabriel le estaba mostrando a los profetas, fue ahí en Jerusalén. Entonces es una ciudad importantísima, tanto para los judíos, para los cristianos, como para los musulmanes también. Entonces por eso siempre ha estado la guerra para tomar el poder de Jerusalén.
Entonces ellos prácticamente eso era lo que querían hacer. Los católicos dijeron, queremos que Jerusalén vuelva a ser de nosotros, para poder hacer nuestras peregrinaciones, todas las cuestiones religiosas, rituales y demás que a ellos les gustaban. Para eso querían reconquistar Jerusalén, y ahí es donde se inventaron lo de las cruzadas. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo a detalle. Algunas de ellas sucedieron dentro de Europa con el fin de perseguir o reprimir algunos grupos que fueron considerados herejes, como los cátaros o paganos, como los pueblos bálticos y los húngaros. Bueno, ahí empezamos a ver lo que hace 8 días casi me preguntó. Efectivamente, ya empezaba a salir el corazón del Santo Oficio o de la Santa Inquisición. Ya ellos empezaban, ya como empezaron a tener poder militar y todo eso con los grupos, con las órdenes de las cruzadas, que ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, ese poder bélico lo empezaron a utilizar para decir, pues se sentían Dios, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Dios, mira, vamos con los herejes fulanito de tal y vamos a matarlos, vamos a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque son unos herejes. Entonces eso es lo que empezaron precisamente ellos a hacer. Aquí vemos precisamente la imagen del símbolo de las cruzadas. Dice, para conseguir seguidores, sus organizadores dijeron que participar en ellas era tomar la cruz de Cristo. Pero en Mateo 16:24, de ahí el nombre de las cruzadas. Los papas garantizaron a los participantes indulgencias plenarias, perdón total, así como favores y riquezas, las de los saqueos y apropiaciones de los vencidos. Mire, vamos a ver qué dice Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya ven cómo es bien terrible el no saber interpretar la Biblia. O sea, aquí fíjense, ellos, por esta cita bíblica, por eso ellos ya dijeron, bueno, pues nosotros vamos a tomar nuestra cruz. Por eso el símbolo de las cruzadas fue la cruz, y por eso precisamente el nombre de las cruzadas. Porque ellos se supone que como ellos tenían que tomar su cruz y seguir a Jesucristo, lo malinterpretaron totalmente, pensando que Jesús los estaba mandando a pelear, a luchar contra todos los que no quisieran tener la religión que ellos estaban profesando. Entonces, de allí es donde vino esta situación. Y dice, para conseguir a los seguidores, sus organizadores dijeron que participar en ellos, tomar la cruz y bla, bla, bla. De ahí es donde empezó también el corazón de las indulgencias. O sea, fíjense, ellos empezaron a llegar con la gente, les decía, mira, si tú te unes con nosotros a las cruzadas, tú vas a ganar muchas indulgencias. O sea, tú te vas a ir al cielo, o sea, tú ya te vas a despreocupar de cualquier situación. Tú, incluso mientras más nos ayudes, ¿qué crees? Que también tus padres que ya están en el purgatorio también se van a ir al cielo. Y aparte, ¿sabes qué? Te vamos a dar propiedades, te vamos a dar terrenos, te vamos a dar eso, todo lo que les quitemos a los musulmanes, todo lo que les quitemos a los herejes, lo que le quitemos a toda esa se te va a quedar a ti. Entonces imagínense, pues la gente decía, pues órale, de aquí soy, voy a adquirir riquezas espirituales, voy a adquirir riquezas terrenales, voy a hacerme rico yendo a pelear por estos cuates, pues órale. Y así es como empezaron a reunir los ejércitos, así es como se fueron dando esos ejércitos que llevaron a cabo una serie de tonterías que ahorita vamos a ir viendo. Y me voy a ir rápido porque es mucho material el que hoy vamos a presentar. Lo que detonó las cruzadas fue la caída de Jerusalén bajo el poder del Islam en el año 1070 y la llegada de las tropas musulmanas turcas a las afueras de Constantinopla, la ciudad cristiana más importante del mundo en aquel tiempo. Algo de esto vimos desde hace 8 días, ¿verdad? Que
que de plano ya para que hayan llegado a Constantinopla, ya ahora sí fue el acabose, porque prácticamente ahí en Constantinopla, pues, ¿quién fue el que fundó la Iglesia Católica? Pues Constantino. Y ahí fue donde llegaron, a donde Constantino, él era el emperador, donde estaba el corazón de la Iglesia Católica, Romana, Apostólica y no sé qué tantas cosas le llaman. Allí llegaron ellos, los musulmanes, y hicieron a un lado su religión para empezar con el Islam. Pero pásenle el micrófono a Rey. Sí, Richard, dime. Nada más se dice que todavía hoy en día existe una iglesia, como una basílica de la Iglesia Católica y está en Turquía. Turquía antes era Constantinopla. Así es. Y pues históricamente no la derribaron. Sí, claro. Pero así en como maravilla turística todavía ahí Sí. queda. Sí, de hecho, hace algunos capítulos anteriores, no me acuerdo si ya estábamos en la etapa de la medieval o en la antigua, se habló de ese templo precisamente. Y sí, efectivamente ahí sigue ese templo. Ok, continuamos. El Papa Alejandro II fue el primero en ofrecer indulgencias plenarias a los caballeros que lucharan contra los musulmanes. El Papa Gregorio VII fue el primero en llamar cruzadas a las guerras de los cristianos contra sarracenos. Pero Urbano II fue el primero que logró movilizarlos con éxito. De hecho, ahí se ve una imagen de lo que ellos les presentaban a la gente de lo que era el purgatorio. Entonces ahí era donde pensaban, miren, así es el purgatorio. Acá, en medio entre la tierra y el infierno, está ese lugar llamado purgatorio. Pero si ustedes van y hacen todo lo que nosotros les digamos, ustedes van a ganar esas indulgencias que van a sacar a sus familiares de ahí del purgatorio, para que se vayan al cielo, para que no tengan que irse hasta el infierno, sino que ya se vayan al cielo. Y la gente, por eso era que se empezaba a recluir a los ejércitos de las cruzadas. Vamos a ver las principales cruzadas. Ok, vamos a ver la primera cruzada, que fue en el año 1095 al 1099, convocada por el Papa Urbano II en respuesta a la petición de Alejo Comneno, el emperador de Constantinopla. El jefe oficial de la cruzada fue, además de Monteil, acompañado por varios nobles tales como Godofredo o Bouillon, ¿sí, verdad? Es así, Bouillon, y Raimundo de Tolosa. A esta cruzada se unió Pedro de Ermitaño, quien con sus sermones apocalípticos acarreó tras sí multitudes de hombres, mujeres y niños, pobres y sin ningún tipo de experiencia militar. Estas hordas descontroladas se dedicaron al pillaje y a la matanza de judíos, de húngaros y de todo aquel que les parecía infiel, dentro y fuera de Europa. Al final, todos esos pobres fueron esclavizados o aniquilados por los ejércitos enemigos. Los cruzados, bajo el mando de los nobles, llegaron hasta Constantinopla y luego de allí conquistaron Palestina, incluyendo Jerusalén. El saldo final de esa primera cruzada fue de más de 300,000 muertos. O sea, fíjense, ahí sí tuvieron cierto éxito, por así decirlo. Pero fíjense de qué manera, aquí está hablando de un Pedro el Ermitaño. Ese Pedro el Ermitaño era como un sacerdote, como un monje, que llegaba y les empezaba a aventar sus choros ahí mareadores de lo que era el infierno, de lo que era el purgatorio, de lo que eran las indulgencias. Entonces, sobre todo a mucha gente que era muy pobre,
se los empezó a jalar para empezar a llevar a cabo este rollo de las cruzadas, pero el chiste es que toda esa gente ni siquiera tenían experiencia militar. Es más, se jalaban niños, a viejitos, a personas, a señoras, a quien fuera, se los llevaban con tal de hacer mucha bulla. Y sí, llegaron a Jerusalén y hicieron un destrozadero tremendo. Tremendo, de tal manera que en ese momento sí tuvieron éxito, por así decirlo, porque ahorita vamos a ver más adelante lo que siguió pasando con las cruzadas. Pero fíjense, toda esa gente, como dice aquí, terminaron mal. O sea, ya fuera que los mataban o los esclavizaban, lógico, porque no eran ejércitos profesionales. O sea, nada más lo estaban empezando a hacer ahí todo, al ahí se va, así nada más para tipo Hidalgo, lo que hizo, ¿verdad? Con muchos de nuestros compatriotas, que los empezó a aventar hacia el matadero sin armas, sin esto, sin lo otro, aquello, porque él estaba persiguiendo también otros fines políticos que mucha gente no sabe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. La segunda cruzada, que fue del año 1147 al 1149. Mi tocayo Bernardo Claraval, sepan que hace 8 días hablamos también de él, de Bernardo Claraval, predicó alentando a los cristianos a participar en esta cruzada, cuyo propósito era ir a pelear contra los musulmanes que luchaban por reconquistar Jerusalén. Se unieron al rey Luis VII de Francia y el emperador alemán Conrado II y el ejército bizantino. Pero los desacuerdos entre ellos y su falta de estrategia unificada resultó en un fracaso. ¿Ok? O sea, empezaron y ahorita van a ver la de fracasos y fracasos. O sea, no sé ustedes qué tanto sabían de las cruzadas, pero a veces los gringos, cuando luego hacen así películas de aquel entonces, todo eso, como pues, muchos de ellos traen su situación religiosa con el cristianismo, entonces como que querían hacer ver a los cruzados, como se les llamaba, como que ellos eran los meros buenos, pero no, es una mentira total. O sea, la verdad es que los musulmanes desde aquel entonces tenían unas estrategias, una fuerza tremenda, que siempre terminaban mal en sus partes. Por eso es que la verdad ellos nada más lo que hicieron fue estar avergonzando el nombre del cristianismo. La tercera cruzada fue de 1189 a 1192, llamada la Cruzada de los Reyes, porque los cabecillas fueron los reyes Felipe de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano alemán. Los resultados fueron malos. Federico se ahogó en el camino y Felipe abandonó a Ricardo, quien solo logró de los sarracenos a cargo del control de Jerusalén que diera permiso a los cristianos para continuar haciendo procesiones religiosas en Jerusalén. Los que han jugado años de imperio, todo esto yo ya me lo eché en el juego bien padre, y ahí te das cuenta precisamente de cómo estaban ahí las batallas de una manera tan tremenda, y ahí salen precisamente todos estos personajes. Ricardo Corazón de León, y aquí, del que está hablando de Felipe, que dice que se ahogó, él era un rey de esos que se sentían super héroes, ¿no? Y dice, o sea, esto ya es algo extra a lo que estamos comentando, pero él era muy arrogante, de tal manera que llegó a un río, en donde la gente sabía que tenían que empezar a bajarse de sus caballos y buscar la manera de pasar el río. No, él llegó y dijo, no, yo acá, y que se mete con el caballo y ándale, que se lo lleva la corriente. Y ahí se ahogó, ahí se por arrogante. O sea, vean, estos eran reyes, ¿se das cuenta? De unos fresitas ahí que querían ahí según ir a luchar, y entonces ahí iban, y no sabían ni qué onda. No sabían ni qué onda con todo lo que estaban haciendo, y fue un fracaso total. O sea, esa tercera cruzada, pero miren, lo que más coraje me da es que iban en el nombre del cristianismo. O sea, no, ellos eran, por eso se llamaban cruzadas, porque la cruz la tomaban, ¿verdad? Como el símbolo de ahí de esas
de esas guerras que estaban teniendo contra los musulmanes. O sea, nada más daban risa delante de los sarracenos. Eso era lo que andaban haciendo todos estos cuates. A ver, la cruzada número 4, 1202 al 1204. Cruzada convocada y dirigida por Inocencio III. El propósito era atacar a los musulmanes desde Egipto, pero por cuestiones políticas, el contingente de cruzados se desvió hacia Constantinopla. Allí ayudaron militarmente a un aspirante al trono bizancio. El resultado fue la implantación de un reino latino, o sea, el Papa, en Constantinopla, que duró más de 50 años. O sea, fíjense, ellos aquí, Inocencio III, que ya tenían una estrategia en donde por Egipto iban a llegar contra los musulmanes y pelear con ellos, todo eso. Pero cuando iban en el camino, él se acordó de lo que había sucedido en Constantinopla. Y él dijo, no, pues aquí, ¿sabes qué? Que pues vamos a pasar primero a Constantinopla para desquitarnos, ¿verdad?, de lo que ya nos habían hecho los musulmanes ahí en Constantinopla. Se desviaron y llegaron allí, y ahí tuvieron una cierta batalla, pero sobre todo política, de tal manera que implantaron ahí al Papa. Ahí el Papa fue el que tomó ahí la batuta, como dice aquí, durante 50 años. Y eso fue lo que sucedió en esa cuarta cruzada. Luego aquí la cruzada albigense. Aquí la cruzada albigense, que fue del año 1209 al 1229, será abordada pero más adelante. Aquí yo la quise poner, ¿por qué? Porque cronológicamente esa es la que seguía. Nada más que a esta le vamos a dar un poquito más de énfasis porque fue una cruzada muy especial y la vamos a llevar a cabo hasta el final. Pero cronológicamente esa es la que seguía. Esa era no, porque ni siquiera se le llamó como la quinta. O sea, cronológicamente esa cruzada, en vez de llamarse la quinta cruzada, se le llamó la cruzada albigense. O sea, ese nombre, y ahorita van a ver el por qué. Ahora sí vamos a la quinta. La quinta cruzada, que fue del 1218 al 1222, convocada por Inocencio III, tuvo el objetivo de volver a intentar la conquista de Egipto, pero también acabó en fracaso. Les repito, vean la cantidad de cruzadas, y sobre todo que vamos a ver nada más las principales. Hubo muchas, ¿no? La verdad no, creo que fueron alrededor de 20 y tantas cruzadas, pero nada más vamos a abordar 8, que son las principales. Pero se dan cuenta, o sea, Pasó todo el tiempo fracasaban. Fíjense que viendo una situación así, si el ejército cruzado hubiera conquistado más territorio, la Iglesia Católica hubiera sido más poderosa. Y válgame Dios, o sea, si de por sí son ambiciosos de querer conquistar al mundo, Así es. Probablemente dijo Dios, cálmense porque ustedes están... Sí, pues es que siempre la mano de Dios estuvo en todo, ha estado en todo siempre. Y te voy a decir algo, simplemente acababa de suceder la división también más grande que tuvo la Iglesia Católica en aquel entonces, que fue cuando se dividió la ortodoxa. Entonces, si hubieran estado todavía los ortodoxos con ellos, a lo mejor ahí sí, para que vean, yo creo que sí hubiera sido otra historia diferente. Porque aún se dice que la Iglesia Católica estaba a favor de Hitler. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, eso fue oculto. Eso fue oculto en su tiempo, pero en realidad pues eso siempre ha sido algo muy sabido por todos los historiadores serios. Claro que simplemente el Papa le dio la bendición a Hitler y todo, ¿no? Para que empezara con la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento no había iniciado como tal, pero tuvo la bendición del Papa. Sí, eso sí, definitivamente. Ok, número 6. Sexta cruzada en el año 1228. Encabezada por el emperador alemán Federico II.
logró por medio de la gestión política, sin el uso de las armas, recuperar Jerusalén, de la cual se nombró rey el año 1229. Una palomita, ¿no? A lo que, por eso les digo, Jerusalén se lo daban, se lo quitaban, lo conquistaban. Siempre así ha sido la historia de esa situación con Jerusalén. 7. La séptima cruzada, 1248 al 1254, dirigida por Luis IX de Francia, Luis IX de Francia, con el propósito de recuperar Jerusalén. En 1244 había sido tomada por los musulmanes otra vez. La cruzada fue un fracaso más, pero dio prestigio al rey de Francia tras su regreso. O sea, aquí, aunque nada más iban a dar pena, pero el simple hecho de que un rey le entraba eso a las cruzadas, o sea, el Sacro Imperio Romano era tan poderoso y tan famoso y todo eso en el mundo antiguo, en aquel entonces, todo eso, que por el hecho de que el rey fue y le entró a las cruzadas, aunque haya perdido, de todas maneras se hacían famosos. Por eso es que buscaban también los reyes, no, yo quiero pertenecer a las cruzadas. ¿Por qué? Porque eso lo sabe. Es como aquí en México lo que pasó con ¿se acuerdan del escuadrón? ¿Qué era? El escuadrón 207, si mal no recuerdo. 201. El 201, efectivamente, que hasta ahí escuelas y que el escuadrón 201, que en la Segunda Guerra Mundial ni siquiera participó, el escuadrón, no sé si sepan la historia del escuadrón 201, pero se alistó para ir a la Segunda Guerra Mundial, apoyar a Estados Unidos. Hay varias versiones chuscas y cosas que dicen, pero en realidad no, o sea, ya cuando ellos llegan ya se había terminado la guerra. O sea, ya el escuadrón, y sin embargo, hasta hay calles, escuelas, escuadrón 201. Así es, pues así sucedió la cosa. El chiste es que realmente ellos no participaron en la selección, pero se hicieron famosos. Es el escuadrón más famoso del ejército mexicano, el escuadrón 201. Y así pasaba con ellos. O sea, iban en nomás puras ridiculeces, pero ya por haber participado en las cruzadas ya se hacían famosos. Y eso es lo que pasó aquí en la séptima cruzada con el rey Luis IX. Vamos a la octava. La octava cruzada, 1270. Esta cruzada fue un fracaso más. Nuevamente Luis IX, el mismo que se hizo famoso en Francia, Luis IX de Francia emprendió la guerra contra los sarracenos. Con su ejército desembarcó en Túnez sin saber que allí casi todos morirían, incluyéndolo él, después de contagiarse de disentería. O sea, él se murió. O sea, fíjense cómo les iba a remar en las cruzadas, que hasta él iba otra vez, o sea, era la revancha. Fue otra vez a la revancha y van llegando y se enferman todo su ejército y él mismo, el rey, se enferman de disentería y se mueren. Todos se murieron. O sea, les iba pero mal. O sea, es que sí, o sea, ellos querían ir en el nombre de Dios. Imagínense si Dios estaba de acuerdo con ellos. Imagínense si Dios iba a estar solapando todas las tonterías que ellos estaban haciendo. Ellos pensaban así que como con el rey David, ¿no? Que el rey David iba y conquistaba, pues sí, porque el rey David, sí, como decían, era un rey conforme al corazón de Dios. O sea, Dios, el rey David oía, era profeta, él oía lo que Dios le decía, y por eso todas sus batallas, todas las ganaba. Ellos pensaban que iba a pasar lo mismo. Pues no, nada que ver. ¿Por qué? Porque ellos realmente, aunque iban en el nombre de Jesucristo, Jesucristo no los estaba respaldando. Es que si hubiera escrito en la historia, consultaron al Espíritu Santo, si debían ir a la guerra. ¿Pero tú crees que un papa iba a consultar al Espíritu Santo? No, porque ni siquiera lo conoce. No, ahí de plano no. Era una religión imperial al sistema de Roma. Así es, sí. O sea, no tenía nada de espiritual. O sea, religión no tenía ni tiene nada de espiritual. O sea, ellos se han basado simplemente en el religiosismo sumado a la politiquería. Porque eso es lo que ellos son. Y al dinero. Al dinero, sí. Que va junto con pegado todo eso. Ok, vamos a ver otras cruzadas.
No se sabe cuántas cruzadas hubo con exactitud, pero el movimiento y sus ideales continuaron hasta el siglo XIII con distintos grados de éxito, altibajas, pero casi siempre perdían. Casi siempre, de 10 ganaban 3. Los musulmanes siempre les daban en la torre, siempre los ponían como trapos viejos a los pobrecitos. Y aquí está esta cruzada, la cruzada de los niños. Fíjense nada más lo que sucedió aquí. Uno de los episodios más tristes de las cruzadas fue cuando millares de niños de Francia y Alemania, bajo el liderazgo de 2 muchachos de nombre Esteban y Nicolás, emprendieron la llamada Cruzada de la Inocencia. Decían que las palabras de Cristo, que de los niños es el reino de Dios, significaba que los musulmanes se rendirían pacíficamente entre los niños cristianos cuando llegaran a Jerusalén. El resultado fue desastroso. Muchos niños murieron y la mayoría fue capturada y los niños vendidos como esclavos en Egipto. Fíjense, ¿hasta dónde llegaban estos locos? Que no les puedo llamar de otra manera. De que 2 chamacos adolescentes, es como si a lo mejor aquí en la iglesia Diego y Isra, que son los más grandecitos, o Diego y Damaris, que son los líderes de los que agarran, a ver, miren, vamos nosotros ahorita aquí y nos vamos a meter ahí a la iglesia católica y vamos a decretar y vamos a hacer y vamos a deshacer. Entonces, imagínense, se meten en un lío. ¿Por qué? Porque 2 jóvenes inmaduros, y ahí van todos los chavitos, ahí va el ángel, ahí va, entonces, hey, vamos, porque los líderes dicen que hagamos eso. Les faltó llevar el seminario de hermenéutica. No, pero ahí les va lo peor. Que Ricardo, Cristina, Bernardo, que todos los adultos que estamos aquí, sí, hijo, váyanse con nuestra bendición. Vayan, sí, si sus líderes les están diciendo que hagan eso, nosotros que sí somos adultos, váyanse. Y se fueron con la bendición de todos sus papás. Con tal de que, estaban aferrados a querer conquistar a los musulmanes. Ya venía Cristina haciendo empanadas para que se Órale, hijito, yo tu empanadita. Bueno, pues, miren, les voy a decir una cosa. La verdad lo estamos tomando de risa, pero vean que tristeza. Vean nada más la cantidad de niños que aparte, los mataron, y a los que no mataron los venden como esclavos. Vean hasta dónde, en serio que mientras más conozco al régimen católico, ya no sé ni qué decir. Me vayan a censurar ahí Ok, esta fue la cruzada de los niños, como le autodenominaron, la cruzada de la inocencia, que de inocencia pues nada más tuvo lo que pasó con los pobrecitos chamaquitos. Consecuencias de las cruzadas. A pesar de todo, les voy a decir una cosa, las cruzadas, como lo estuvimos viendo también anteriormente, con cada una de las situaciones que acontecían con los papados, con todo eso, tenía algunas cosas buenas, pero espiritualmente nunca iba a tener cosas buenas. Sin embargo, pues sí, en lo que era la política, la ciencia, la arquitectura y todo eso, llegaba a aprovechar ciertas cosas para tener algunas cosas buenas. Pero aquí vamos a ver que la mayoría de las cosas sí fueron malas, todas las consecuencias de las cruzadas. Sin embargo, vamos a ver, las cruzadas son uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia del cristianismo. Por un lado, hicieron evidente el gran poder del papado y la iglesia, lograron ejercer en toda la sociedad europea. Por otro lado, expusieron su profunda corrupción. Veamos en detalle algunas de las consecuencias que dejaron las cruzadas en la Europa cristiana de la Edad Media. Pero bueno, como ahorita estamos aquí viendo, por principio de cuentas, se evidenció una religión, una iglesia, se evidenció su corrupción tremenda y se evidenció precisamente
esa relación tan poderosa que tenían con los reyes, que tenían, o sea, ¿me explico? O sea, fíjense lo que son las cosas. Los musulmanes era su religión, la que tenían sus ejércitos, entonces, pero no, aquí los papas que le hablaban al rey fulanito y que el rey sultanito, y que, o sea, evidenciaron cómo esa iglesia, entre comillas iglesia, porque eso no es una iglesia, es una institución, esa institución no era nada espiritual, o sea, era un poder político, era como hasta la fecha, ¿no? O sea, tú dices, el Vaticano pues es otro estado más, no representa nada espiritual, representa una economía que es una de las economías más poderosas precisamente que el mundo tiene. ¿Me explico? Entonces, eso evidenciaron, o sea, esas cruzadas hicieron evidente eso. O sea, ¿cómo puede ser posible que sean tan poderosos una religión cuando que Jesucristo, ¿cuál poderoso era? O sea, Jesucristo no se llevaba de a cuartos ahí con los emperadores, no se llevaba de a cuartos con los reyes. Jesucristo, al contrario, en el momento que llegó a la tierra, Herodes luego lo quiso matar, ¿verdad? Luego Poncio Pilato lo conoció en el momento que lo llevaron ahí todos los fariseos, creo que es cuando conoció. Jesús no se llevaba de a cuartos con ningún político. Se supone que la Iglesia Católica, según dice, que es la que representa, ¿verdad?, el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, eso evidenciaron ellos. Evidenciaron que realmente no eran lo que ellos pretendían ser, o lo que supuestamente había iniciado Pedro, como decían, ¿no?, como primer papa. Sí. Yo creo, pastor, que la gran paradoja es que siendo Jesús de un pueblo tan pequeño, Roma fue conquistado al cristianismo, sin armas, sin guerras, sino en puro testimonio, sufrimiento. Así es. Y ganando con testimonio la creencia de la presencia de Dios. Así es, claro. Y yo creo que se entiende hoy en día esa iglesia católica haciendo guerra y usando su poder, porque no era guerra de ningún rey de cada país. Pues ellos se dedicaban al cuidado de su territorio, pero ellos impulsaban la querencia de conquistar a Jerusalén, de tener Jerusalén, pero sus estrategias no funcionaron. Sí. Porque eran estrategias de la iglesia, no de reyes. Así es. Y pues sí, ahí sí. Cuando uno quiere construir como uno quiere, pues nomás no funciona. Y sí lo es bíblico. Sí, ahí definitivamente, pues todo lo que ellos empezaron a mostrar fue precisamente algo totalmente a la inversa o totalmente contrario a lo que sucedió con la iglesia primitiva. O sea, ya lo estudiamos, fue lo primerito que estudiamos, ¿verdad? La historia de la iglesia antigua, cómo se expandió el evangelio. O sea, no con armas, o sea, predicando la palabra de Dios. Es de la manera que se expandió tremendamente, de una forma que nadie se lo imaginaba. Y ven, cuando empiezan a tomar control los papas, en vez de querer seguir expandiendo la iglesia con el evangelio, lo empezaron a hacer con tiranía, con guerras, con inquisiciones, con puras cosas que hasta la fecha las seguimos viendo, ¿verdad?, de una manera más sigilosa, pero las seguimos viendo. Y me da tanta tristeza ver que pues ahí sigue, y sobre todo aquí en esta región. Es más, no se sepa, pero ya en Europa, en Asia, allá ya el catolicismo está pero bien amolado, pero en Latinoamérica sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte, y eso precisamente es el reto que tenemos todos los cristianos en Latinoamérica, evangelizar de la manera correcta para que la gente abra los ojos, así como nosotros lo hicimos. Yo era también un católico de hueso colorado que yo no sabía la institución en la que me encontraba tan torcida, hablando de lo que la Biblia nos dice. Entonces sí, o sea, necesitamos echarle muchas ganas con eso. Ok. Vamos a ver cada una de las consecuencias de las cruzadas. Vamos a ver, la número 1 fue las consecuencias intelectuales. Europa vio
un despertar en el estudio de las filosofías orientales y un creciente interés por el idioma griego y por los tesoros literarios, lingüísticos y bíblicos que este idioma encierra. O sea, aquí les digo, hay cosas buenas que al final de cuentas se empezaron a dar, pero sobre todo, ¿por qué? Porque la civilización va siempre demandando aprendizaje de lo bueno y de lo malo. O sea, ahí al final de cuentas pues se iba civilizando los países, iban civilizando los pueblos, y en base a esa civilización, bueno, pues tomaban de todas las cosas terribles que habían sucedido, tomaban las enseñanzas necesarias para poder ir creciendo. Entonces aquí una de las cosas, dijeron, fíjate qué importante es conocer el griego. Qué importante es conocer, fíjense, la otra vez estaba platicando con unos pastores de la vieja escuela que aprendieron griego, y me dicen, pues como yo tengo ahí muchos rasgos de teología y todo eso, me decían, pastor, usted debe saber griego, ¿verdad? No. ¿Y cómo que no sabe griego? Así como sorprendidos. Digo, mire, gracias a la tecnología es que no tuve que aprender griego, porque si no hubiera lo que ahorita, yo cualquier palabra y todo eso, pues ya la busco ahí en el internet, cuál es el original, o el griego, el hebreo, el arameo, lo que sea, cualquiera ya, la tecnología. Pero efectivamente, si yo no hubiera sido ministro en estas épocas modernas en donde ya la tecnología me ayuda muchísimo, hubiera yo tenido que haber, y no nada más griego, hubiera yo tenido que aprender el arameo, hubiera tenido que aprender el hebreo también. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una hermenéutica sin irme a los que ya lo vimos, ¿verdad? En el seminario de hermenéutica. Yo no puedo hacer un sermón expositivo si no conozco el original en el griego, no conozco el original en el arameo o en el hebreo. Entonces, gracias a la tecnología, es de la manera que ahorita yo ahora sí ya digo, ya no necesito irme a los cursos de griego ni de ningún otro idioma. ¿Por qué? Pues porque ya me meto ahí con el celular o la computadora, y todo eso ya me da los originales de cada una de las palabras que estoy yo presentando, exponiendo en alguna predicación. Pero ¿qué sucede? Precisamente ahí en ese entonces, eso fue una de las cosas, empezó a despertar la civilización, empezó a despertar de tal manera que dice, no, es que es importante que aprendamos griego, y la gente lo empezó a hacer. O sea, ¿qué pasa? Que se empezaron a superar culturalmente hablando, por así decirlo. O sea, fue una consecuencia positiva, pero luego vamos a seguir viendo las demás. 2, la consecuencia política. Las cruzadas debilitaron el sistema feudal de Europa. Es que imagínense todas las personas que trabajaban en Europa, pues las alistaban para irse al ejército. Imagínate, los campesinos estaban, ¿sabes qué? Deja el campo y vámonos a matar musulmanes. Pues entonces, imagínense, Europa ya no estaba produciendo. Entonces hubo una problemática económica, pero tremenda. O sea, nunca previnieron tantas y tantas cosas que estaban sucediendo. B, los cruzados sirvieron más a los intereses políticos del Papa y de los reyes que a la causa cristiana. ¿Sabes lo que ahorita estábamos diciendo? O sea, no era algo espiritual, no lo hacían por convicción. Ellos no lo hacían porque, es que sí, yo estoy sirviendo a Dios, y como el símbolo de las cruzadas es la cruz de Cristo, y no. Más que nada, todo esto fue una cuestión de política, fue una cuestión totalmente de conveniencia que una cuestión espiritual. Sigue el C. Las cruzadas debilitaron el imperio bizantino, que finalmente cayó de forma definitiva en el poder de los turcos otomanos en el año 1453. O sea, muchas de las cosas que todavía ni siquiera habían otorgado a los musulmanes, en las cruzadas tuvieron que otorgar. O sea, como cuando de repente hay un perro, ¿no?, que por ahí va pasando y va bien tranquilo, y a nadie le está ladrando, a nadie le está haciendo nada, pero tú llegas y ¡órale! Y voltea el perro y te muerde y te pone una... Dices, o sea, de por sí ya era peligroso que el perro anduviera por ahí cerca, y luego tú agarras y lo echas a andar,
pues ahora aparte de que es un peligro el perro ese, a ti ya te dejó todo herido. Entonces, las cruzadas dejaron totalmente heridas las tierras, todo lo que Europa y el occidente, o sea, tanto oriente como occidente de Europa empezaron a tener muchos problemas. Luego, el D, consolidaron a Francia como la nación dominante de la época. Esa fue una de las consecuencias. Ahí fue donde Francia ya quedó como el primer ejército del mundo. Y eso hasta hace poco todavía siguió siendo el primer ejército del mundo. Los gringos por unos cuantos años que han sido el primer ejército del mundo ya se sienten muy. Los franceses duraron muchísimos años y siglos siendo el primer ejército del mundo. 3. Económicas. Las cruzadas activaron algunas ramas de la economía europea, como la agrícola y la marítima, necesarias para fincar y ejecutar las guerras. B. Hubo un aumento comercial entre Oriente y Occidente. Mucho de ello se debió a los viajes de Marco Polo que ocurrieron durante el tiempo de las cruzadas. ¿Se han oído de ese personaje, verdad? De Marco Polo. Ahí que andaba en sus viajes, todo eso. Fíjense, él fue de esa época precisamente. Fue de la época de las cruzadas. Luego C. Las cruzadas produjeron cambios en la distribución de la tierra y la riqueza de Europa al dejar sin dueños a muchas propiedades por las bajas de la guerra y hacer libres a muchos siervos. Fíjense nada más qué desorden empezó a pasar también allí. O sea, supongamos que aquí en Celaya pasa una situación como esa, y muchos terratenientes, ¿verdad?, que tienen sus tierras y que tienen sus casas y todo eso, y el gobierno o la religión más bien, porque ahí era más bien la religión, órale, los obligaba, ya fuera moralmente por medio de las indulgencias o ya fuera por cierta manipulación, porque mira, ¿sabes qué? Que si no te vas a las cruzadas se te van a quitar tus tierras, y que ahí se iban a las cruzadas, los mataban las cruzadas y todas esas tierras se quedaban sin dueño. Fue como lo de los hacendados, ¿no? Aquí en México. Sí, exactamente, parecido a la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana. Por eso yo le digo la Revolución Mexicana, porque eso es lo que hacían. O sea, que fueron los hacendados que tenían ahí sus tierras, todo eso que las tenían, ya fuera por herencia, ya fuera por el trabajo y todo. Llegaba el Pancho Villa ahí con todos sus malvados que traía y todos, y les quitaban todas sus pertenencias. Pues algo así pasó en las cruzadas también. Pues algo así, algo tremendo, en lo cual, repito, fue una vergüenza, sobre todo por ese estandarte cristiano con el cual llegaban estas gentes. 4. Consecuencias sanitarias. Fíjense, se importó desde Oriente la peste negra. ¿Se han oído, verdad, de la peste negra? También llamada como la peste bubónica. Para fines del siglo XIV había acabado con el 60%, escuchen, el 60% de la población europea. Esto es más de 50 millones de habitantes. Se transmitía por las heces y orina de las ratas portadoras del microbio. Pues esos viajes que hacía Marco Polo y esos viajes que hacían todos para las cruzadas y que esto, lo otro, ¿qué creen? Que allá en todo el Medio Oriente, en los lugares en donde andaban en las batallas, de repente se subían ratas con el microbio de la peste negra y se las llevaban a Europa. O sea, de tal, imagínense nada más, o sea, que COVID, ni que 8 cuartos. O sea, llegó y en toda Europa el 60% de todos los europeos se murieron por la cuestión de la peste negra. O sea, vean las estupideces que les causó las cruzadas. O sea, por uno, por otro, por cualquier lado, puras tonterías que hicieron con eso las cruzadas. Eso fue un juicio de Dios, definitivamente. Eso fue un juicio que Dios les trajo a estos papas y a esta religión que según estaba queriendo darle cierto cobijo a Europa, y en vez de cobijarlos, nada más les empezaron a llevar puras tonterías. Miren, ese es un símbolo de la peste bubónica. Ese que ven ahí
es uno de los doctores, así era como se disfrazaban los, bueno, así es como se ponían sus máscaras y todos los doctores de aquel entonces. Y ahí está la rata, que es la que simboliza el problema de la peste negra. Pero fíjense, es más, ese disfraz hasta lo usan para los Halloween y cosas así, porque es un símbolo terrorífico de que en aquel entonces así era como los... Es más, a ver, creo que aquí dice todo eso, porque luego me pongo a adelantarles lo que les voy a leer. Fíjense, dice, nota, durante esos años, no es cierto, esto es otra parte, pero bueno, termino de decirles eso. Eso era, el uniforme era de la manera que ellos se protegían para que no se contagiaran de la peste. Y ellos iban a estar visitando a todos los apestados, ahora sí que de ahí viene esa palabra, a todos los apestados porque tenían esa enfermedad y vean, o sea, de una manera bien terrorífica, ¿no? Que se vestían ahí los doctores. Y quedó como un símbolo de la epidemia. Creo que eso no fue pandemia, eso fue una epidemia. Eso quedó como el símbolo de la epidemia, ese símbolo. Eran los doctores de la epidemia bubónica o peste negra. Nota, durante esos años surgieron los flagelantes, fíjense, escuchen estos locos también. Surgieron los flagelantes, fue un movimiento entre los pobres que hacían procesiones por las calles mientras se laceraban con la idea de que podían ganarse la salvación mediante el autocastigo. Ese grupo acusó a los judíos de no enfermarse de la peste por tener pacto con el diablo. Es pobres judíos desde aquel... Miren, les voy a decir una cosa. Ya lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahí con la situación de Israel y de Irán, y hay muchos cristianos que, ya ven que yo hace 8 días les dije, nosotros debemos de orar por Israel, orar por Irán, y o sea, nosotros tenemos que decir, estos son nuestros enemigos. Bueno, para los judíos, nosotros los cristianos sí somos sus enemigos, desgraciadamente. Pero les voy a decir, todo es histórico. O sea, los cristianos, ahorita estábamos diciendo Hitler, ¿de quién estaba apadrinado Hitler? De los católicos. O sea, el movimiento católico desde principio a fin siempre estuvieron persiguiendo a los judíos. Así como los judíos en su momento en la iglesia primitiva andaban persiguiendo a los verdaderos cristianos, ya después los católicos toda la vida han estado haciendo cosas en contra de los. O sea, fíjense cómo serán estos de supersticiosos. Este grupo, los flagantes, eran católicos, hasta la fecha se encuentran de esos que se andan flagelando, ¿no? Y es una tradición que tienen, ¿verdad? De que, exacto, que de esa manera es como se... Y luego dice, debido a eso, los flagelantes persiguieron y mataron a muchos judíos. La causa por la que ellos no enfermaban era porque los gatos mantenían lejos las ratas portadoras del microbio, mientras que los supersticiosos flagelantes odiaban a los gatos por considerarlos animales del demonio. O sea, los flagelantes, es más, todas esas tradiciones de que, es de mala suerte que se rompa un espejo, es de mala suerte que un gato pase frente de ti, no que un gato negro, que es de mala suerte que pase. Todo eso, ¿de dónde viene? De las tradiciones supersticiosas de los apostólicos romanos. De ahí vienen esas supersticiones. Fíjense, ellos por supersticiosos, ellos no tenían, en toda Europa no había gatos, porque ellos pensaban que los gatos eran un animal del diablo, era una creación del diablo, y el diablo no es creador de nada. O sea, todo, hasta las cucarachas que tan gordas nos caen, fueron creadas por nuestro Señor. Todo ha sido creación de Dios. Y luego estos cuates, cuando se enteran que los gatos era la solución, llevaron muchos gatos a Europa. Y no sé si sepan esa historia, que fue muy sonada. Pues ahora se llenó de gatos Europa, y luego ya no sabían cómo hacerle para deshacerse de todos los gatos, porque también los gatos
también acarrean otras enfermedades, pero también empezaron a tener una bronca por exagerados, que empezaron a llenarse de muchísimos gatos, y al rato ya era una plaga de gatos en el mundo. Había una caricatura, ¿no?, de un señor que tocó una flauta y las ratas. Ah, sí. Sí, ¿cómo se llamaba esto? El flautista, ¿verdad? Sí, así se llamaba. Es una moraleja, creo, algo así, el flautista. También sale la de fe. Ok, continuamos. Las consecuencias religiosas. A. El prestigio papal sufrió pérdida por los desmanes cristianos en contra de los infieles. O sea, imagínate, la gente decía, ¿cómo puede ser posible que el mismo Papa esté mandando matar a los que él dice que son infieles? Ya una vez habíamos platicado sobre Galileo Galilei, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién era Galileo Galilei? ¿Nadie sabe quién era Galileo Galilei? No lo googlees, Piri. No. Ay, pues ya lo tengo. Era un matemático ¿Quién fue el que supo que la Tierra no era plana sino redonda? Galileo Galilei. ¿Y sí se acuerdan lo que pasó con él? Lo quemaron por hereje. Porque los católicos, como no leen la Biblia, nunca se dieron cuenta en Isaías y en Job, que la Biblia ya decía, habla de la redondez de la Tierra. O sea, la Biblia ya decía que la Tierra era redonda. Desde antes de que Galileo Galilei lo descubriera científicamente, ya la Biblia había dicho que la Tierra era redonda. ¿Y qué hicieron los católicos cuando oyeron que este cuate decía algo diferente a las tradiciones de los católicos? Lo quemaron por él. Bueno, entonces eso fue una de las consecuencias religiosas. El prestigio papal sufrió pérdida por los desmanes cristianos en contra de los infieles. Para ellos, cualquiera que no pensara como ellos, fuera religiosamente, científicamente, físicamente, de la manera que fuera, ellos los quemaban, los mataban. B. La influencia política del Papa aumentó especialmente bajo Inocencio III. C. La reunificación de la cristiandad, lejos de lograrse, se deterioró más entre Oriente y Occidente, especialmente en la Cuarta Cruzada. D. Evidenciaron los profundos niveles de corrupción y ambición materialista del papado, de los reyes supuestamente cristianos de Europa. E. Consolidaron el poder y la riqueza de la Iglesia en Europa. F. Profundizaron la hostilidad histórica entre cristianos y musulmanes. O sea, quedaron como enemigos tremendos. G. Hicieron que los judíos quedaran a merced de las agresiones de dos bandos, cristianos y musulmanes, que es lo que se está viviendo hasta la fecha. O sea, desde aquel entonces también los musulmanes odiaron con odio jarocho a los pobres judíos. Y digo pobrecitos, ¿verdad? O sea, aunque ellos no nos quieran a nosotros los cristianos, pero y también pobrecitos, porque pues por causa de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues han estado en esa de batallar de tantísimos años y años y años, que pasan de maldición tras maldición. ¿Por qué? Porque desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, continuamos. H. El nacimiento de nuevas órdenes religiosas. Por ejemplo, aquí les voy a decir las órdenes religiosas que fueron parte de las cruzadas, precisamente de los caballeros que se levantaron siendo los cruzados. La número 1 es la Orden de los Hospitalarios, fundada después de la primera cruzada en Jerusalén con el fin de dar asistencia sanitaria, social y luego militar a los cruzados. Pues eran como decir los doctores y los enfermeros que iban y estaban ahí ayudando a los heridos en las cruzadas.
ahí está uno de los caballeros hospitalarios, ese era el uniforme que portaban. Luego el segundo es la Orden del Santo Sepulcro, fundada en 1098. Fue un cuerpo de caballería consagrados a defender ese lugar de los infieles. O sea, era un grupo que se encargaba de defender el Santo Sepulcro de nuestro Jesucristo ahí en Jerusalén. O sea, ellos tuvieron esa idea de decir, nadie puede profanar el sepulcro de Jesús, vamos a armar una orden, o sea, un ejército, unos soldados, que ellos son los que se van a encargar de estar resguardando ese lugar. ¿Ok? Tercera orden, la Orden Teutónica. Fue fundada en Palestina el año de 1190, después de la Tercera Cruzada, primero con fines caritativos y luego con fines militares. O sea, cada una de estas órdenes terminaban siendo militares, terminaban siendo soldados, y por eso hasta sus vestimentas. Y aquí viene la cuarta y última y más importante de todas y más famosa de todas, la Orden de los Templarios, o los Caballeros Templarios, ¿verdad?, como se les conoce, fundada en 1118 por varios caballeros franceses que se consagraron a proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Esta orden sirvió fielmente a los intereses del papado y del rey de Francia, pero al terminarse las cruzadas, fíjense esto, a fin de evitar pagarles las deudas adquiridas, el rey de Francia, Felipe IV, llamado malamente el Hermoso, porque así le decían, el Hermoso, los inculpó de graves delitos y presionó al Papa Clemente V para ordenar su persecución. Como resultado, más de 2000 de ellos fueron torturados y ejecutados. O sea, los caballeros templarios, con esas manipulaciones del Papa y del Rey, se fueron a las cruzadas. Y de hecho fueron los que mejor papel hicieron de todas las órdenes. O sea, por eso esos son los más famosos. Y es más, hay una historia tremenda que ahorita no es parte del seminario, pero los caballeros templarios no se quedaron ahí. O sea, como ellos eran un ejército poderosísimo, de hecho a ellos simplemente el rey de Francia no los usaba ya nada más para cuidar a los peregrinos. Cuando vio que era un ejército muy poderoso, los usaba para que lo cuidaran a él mismo, al rey. Y les decía, yo te voy a pagar, te vamos a dar territorios, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro. Pero cuando terminan las cruzadas, como lo estamos viendo, en vez de que hayan quedado ricos los europeos, quedaron bien pobres y ya no tenían con qué pagarle a los caballeros templarios. Entonces este tipo habían dicho, pues como los papas son bien supersticiosos, y ahorita le voy a decir a los papas que estos cuates son brujos, son espiritualoides. Y es que sí, los caballeros templarios eran muy espirituales, pero eran espirituales de veras, O sea, ellos eran muy entregados se ponían a leer la Biblia, se ponían a orar, eran personas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando había gente que realmente era espiritual, esa institución se encargaba de tacharlos como herejes. Oh, son brujos, porque hablan con Dios y luego dicen que profetizan y dicen que esto, y si se les cumple lo que ellos profetizan, ellos son adivinos, empezaban a manejar cosas así por el estilo. Y como eran tan supersticiosos en aquel entonces, decían, no, pues vamos a ejecutarlos, vamos a eliminarlos. Y como dice aquí, los torturaban y los mataban. Pero muchos se levantaron, y bueno, les digo, esa ya es otra historia, pero si les interesa, si les gusta la historia, busquen ahí la historia de los caballeros templarios. Es más, se dice que de ahí, de los caballeros templarios, es de donde viene la secta de los masones, una secta también poderosísima, que hasta la fecha sigue siendo una secta muy poderosa. Se dice que de ahí vienen, precisamente como ellos ya estaban en persecución, ellos tuvieron que cambiar el nombre, y ya en vez de ser los caballeros templarios, empezaron ya a manejarse como los masones.
Ok, continuamos, ya estamos casi terminando. Les hablé de la cruzada de Albigense. Esa cruzada, como les dije, la vamos a retomar hasta el final para que le demos un poquito más de énfasis, porque es muy interesante lo que sucedió en esta cruzada. La cruzada albigense, alrededor del año 1000, en el condado de Toulouse, Francia, en el poblado de Albi, surgió un movimiento supuestamente purificador, y ahí dice entre comillas, ¿verdad? Purificador de la iglesia. Sus seguidores se hicieron llamar los cátaros, que en griego significa puros, pero los demás los llamaban albigenses. Su movimiento se difundió rápidamente al sur de Francia, en el norte de España y algunas partes de Alemania. Algunos les llamaban la secta de los tejedores, porque los artesanos y vendedores de ese oficio fueron los principales misioneros del movimiento. Ellos rechazaron el Antiguo Testamento y adaptaron el dualismo maniqueo al afirmar que Dios creó el mundo espiritual y Satanás el material, los cuales están en eterno conflicto. Según ellos, Dios creó las almas para ser parte de su reino, que no es de este mundo. El materialismo, las guerras y la doctrina de la encarnación de Cristo, en las que la Iglesia Católica Romana se hallaba ocupada, para ellos era demostración de que esa era una institución del diablo. Además, los cátaros creían en la reencarnación, pues según ellos, así sus almas se seguían purificando mediante el ascetismo de la vida en vida, hasta llegar a la divinidad. O sea, sí, definitivamente de que eran unos herejes, como ahorita hay muchas sectas, se les llama ahora los unitarios, que piensan muy parecido a este tipo de personas, o muchos de los dualistas, ¿verdad? Que le dan un mismo poder a Satanás y a Dios. Más muchos evangélicos le dan un poder a Satanás tremendo, ¿verdad? Porque se ponen a hablar con él y quién sabe qué tantas cosas ahí hacen ahí con el rollo de Satanás, cuando que la Biblia nunca nos manda a hablar con Satanás, ¿verdad? Y es más menos orarle a Satanás. Hay canciones, no sé si se han oído unas canciones evangélicas y que le hablan a Satanás, y te reprendo y te arrebato, y en vez de cantarle a Dios, en vez de alabar y adorar a Dios, se la pasan hablándole a Satanás con sus canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí sale precisamente del diablo todo eso. Sí. Para machacarle la cabeza ya. Ándale, eso también. Sí, o sea, no sabe uno ni lo que anda uno cantando ahí en las iglesias. Y bueno, ya estamos terminando. Ellos también se oponían al bautismo en agua, a la procreación, eran vegetarianos y prohibían juramentar. El año 1215, Inocencio III declaró universalmente que los cátaros eran un grupo anatema y lanzó contra ellos una cruzada. A partir de entonces fueron perseguidos hasta ser gradualmente exterminados. Al cabo de muchos años, la lucha católica contra las herejías albigenses fueron una de las causas directas que motivaron el establecimiento de la mal llamada Santa Inquisición. Y esta es la respuesta de Jaciel, ¿verdad? Que hace 8 días preguntaba. O sea, no fue directamente las cruzadas, sino esta cruzada. Esta cruzada, la de los albigenses, es la que provocó, porque tuvo éxito. O sea, exterminaron a todos los albigenses. Ahora sí que terminaron con todos ellos y dijeron, pues así como terminamos con estos, vamos a terminar con todas las herejías. Vamos a levantar un ejército. Esto se le va a llamar el Santo Oficio o la Santa Inquisición. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, para que no se lo pierdan, en el mismo canal, a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Vale? Entonces esto vamos a ver ya de hoy en noche. De hecho tocaba, por eso, si se dan cuenta, puse que es la parte, la primera parte. O sea, seguimos en el mismo capítulo 6.
De hoy en 8 vamos a ver el capítulo 6, segunda parte. Esta fue la primera parte, ahí para que quede registrado. Y ahora vamos a orar. Con esto damos por terminado el taller del día de hoy.